Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Kute Kirimoto y este video forma parte de una serie de videos de un proyecto personal. Recuerden que en estos videos vamos a estar leyendo libros referentes al mantenimiento eléctrico, mecánico y mantenimiento industrial en general. Eh, si por el camino puedo ayudar a alguien, pues eso me alegraría mucho más. Comencemos. Vamos con el capítulo 2 de un libro especializado en la electricidad. En este capítulo vamos a hablar sobre la energía eléctrica. Nos dice que veremos tensiones y frecuencias de redes de baja tensión en los principales países, distribución de la energía eléctrica, suministro monofásico con baja tensión, clases de materiales según la norma ITC-BT01, aislamiento eléctrico, contrapuestas accidentales a masa, puesta a tierra, medición de resistencia de toma tierra, electrodo, fracturación de la energía eléctrica consumida, zonas de aplicación de la discriminación horaria en el mercado eléctrico español. Estamos en España, por eso hace la especificación de España. Contadores de energía eléctrica, medida de la energía eléctrica, esquemas de una instalación de distribución para un edificio de vivienda, protección de circuitos, símbolos de aparatos electrodomésticos. Vayamos a ello. Energía eléctrica. Aquí nos está mostrando unos cuadros donde nos dice la frecuencia y el voltaje a los que trabajan los diferentes países. Dice tensiones y frecuencias en redes de baja tensión en los principales países en la Unión Europea. En este caso, en la Unión Europea tenemos Alemania, Grecia, Austria, Hungría. La mayoría trabajan a 50 Hz y 230 y 400 voltios. De hecho, todos trabajan a esas tensiones y a esas frecuencias. En otros países europeos de la misma manera. Vamos a... En América, vemos que en América tenemos algo más variado. Se trabaja con 50 o con 60 Hz dependiendo del país. Y con 220, 380 o con 120 y 240, dependiendo del país. Pueden verlo ustedes mismos. En África y en países de Asia, vemos que en África trabajan en su mayoría con 50 Hz y algunos países difieren entre 115 y 200 o 230 y 380. Y en países de Asia trabajan con 60 o 50 Hz, también difiere, hay diferencia. Y entre 100 y 220 o 230, 400 también hay algunos. Muy bien, continuamos. Energía eléctrica. Distribución de la energía eléctrica. Redes de baja tensión, esquemas de puesta a tierra. En las redes de baja tensión pueden darse tres tipos de esquemas de unión de puesta a tierra, lo que se denomina comúnmente régimen de neutro y que son neutro tierra, puesta a neutro y neutro aislado. En el puesta a neutro hay dos variantes que son neutro y conductor confundidos y neutro y puesta a tierra separados. Bien. El significado de las letras de suposición viene dado por la norma IS 364 y se interpone como lo siguiente. La primera letra indica la situación del neutro de la alimentación respecto a la puesta a tierra, pudiendo ser las letras T e I. La segunda letra indica la situación de las masas de la instalación respecto a la puesta a tierra. Y la tercera letra, eventualmente pueden utilizarse esta letra para indicar la situación relativa del neutro y del conductor de protección. ¿Cierto? Vemos que la protección para las personas en función del tipo de red va dado por la red, la forma de corte y nos dice la protección. En las redes TT, con un corte automático al primer defecto, utilizamos un disyuntor diferencial. Los que no conocen un disyuntor diferencial es como cualquier disyuntor, solo que este se dispara al momento de haber una diferencia de tensión entre uno y otro. Dentro del mismo disyuntor tienen una bobina que la bobina mantiene en equilibrio, un equilibrio interno, y cuando hay una diferencia de voltaje entre alguna de las fases, el equilibrio se rompe y hace que se dispare. Muy bien, eso es un disyuntor diferencial. TN, corto automático por primer defecto. Es un defecto transferido en cortocircuito. Fase neutro protegido por fusible o disyuntor. Un corto automático del segundo defecto. Advertido del primer defecto por CPI y control permanente de aislamiento. Tenemos el significado de algunas letras. Sistema de conexión del neutro y de las masas en red de distribución de energía eléctrica. En la instrucción ITC-BT08 se indica la aplicación de estos tres tipos de esquemas. El esquema de distribución para instalaciones receptoras alimentadas directamente de una red de distribución pública de baja tensión en los esquemas TT. Vayamos a ver el esquema. Tenemos un esquema de un régimen de neutro a tierra en el que el hilo de neutro está conectado a tierra. Aquí lo vemos. Tenemos tres fases y un neutro y el neutro está conectado a tierra. Y a su vez tenemos que la masa de la instalación también está unida a tierra. Tenemos una conexión a tierra. ¿Vale?
En las instalaciones con neutro a tierra y masas a tierra, además de la protección contra sobrecargas y cortocircuitos, es necesaria la protección contra las derivaciones a tierras mediante relés o interruptores diferenciales. Las sensibilidades más empleadas son 10 mA, 30 mA y 300 mA en distribuciones industriales. ¿Cierto? Ahora tenemos regímenes de puesta a neutro. En los regímenes de puesta a neutro tenemos que la tierra se coge directamente del neutro. ¿Lo vemos? Vemos que la masa de tierra, bueno, nos lo dice neutro conductor, neutro y conductor puesta a tierra están confundidos, son iguales. Es decir, que la tierra es el mismo neutro y el neutro funciona como tierra y la tierra funciona como neutro. Están unidos y es tanto neutro como tierra. Aquí lo vemos. Bien. Ahora, aquí nos dice a un lado neutro y conductor tierra separados. Claro, aquí lo tenemos confundido y aquí lo tenemos separados, pero siguen haciendo la misma función. Vemos que los dos cogen del mismo hilo. Los dos van de la misma tierra y ahí van neutro y tierra. Lo vemos ahí. Bien. En este esquema no puede emplearse si la sección de los cables es inferior a 10 milímetros cuadrados en cobre y 16 milímetros cuadrados en aluminio. En las instalaciones con neutro a tierra y masa neutro, las protecciones contra sobrecarga y cortocircuitos no pueden cortar el neutro, ya que si cortan el neutro estás anulando la tierra, por lo tanto estás anulando la protección. Las funciones de neutro y protección están combinadas en un solo conductor. Muy bien, sigamos por aquí. Distribución de la energía eléctrica, vamos con régimen de neutro aislado o impedante y la masa tierra. Veamos qué es el régimen de neutro aislado. Corte automático al segundo defecto. Tenemos el corte automático aquí, advertido el primer defecto por un CPI, por controlador automático de aislamiento. El CPI está aquí. ¿Cierto? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos la puesta a tierra aquí. Puesta a tierra. W, estas son fases. Puesta a tierra. Y de... Pues bien, veamos qué nos dice. En las instalaciones con neutro aislado... En las instalaciones con neutro aislado y masa tierra, además de las protecciones contra sobrecarga y cortocircuitos, es necesario instalar un limitador de sobretensiones y un vigilante de aislamiento. El limitador de sobretensiones será aquí, el CPI. Vale. Fórmulas de aplicación, intensidad de la fuente, intensidad de corriente, tenemos la fórmula aquí. Reglas de protección en régimen IT, para el primer defecto, en supuesto uso del efecto masa tierra, segundo efecto, otras disposiciones a aplicar, bien. Pueden leerlo si lo necesitan. Vale. Vamos aquí. Energía eléctrica, suministro en baja tensión, seguimos aquí. Suministro monofásicos en baja tensión. Clasificación de los lugares de consumo según ITC BT10, edificios destinados principales a vivienda, edificios comerciales o de oficina, edificios destinados a una industria específica y edificios destinados a una concentración de industria. El grado de electrificación y provisión de la potencia de las viviendas, la carga máxima por vivienda depende del grado de utilización que se desea alcanzar. La electrificación básica, la potencia a prever no será inferior a 5,75 vatios o a 230 voltios. Los tipos de circuitos independientes. Tenemos un circuito C1, circuito de distribución interna destinado a alimentar los puntos de iluminación. Un circuito C2, circuito de distribución interna destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico. Un circuito C3, circuito de distribución interna destinado a alimentar la cocina y el horno. Y un circuito C4, circuito de distribución interna destinado a alimentar la lavadora, la vajilla y el termoeléctrico. Y un circuito C5, un circuito de distribución interna destinado a alimentar tomas de corriente, los cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina. Ya les digo yo que lo normal es que vean un máximo de 4 circuitos en una vivienda. Normalmente suelen coger los circuitos destinados a tomar corrientes de uso general, también lo utilizan para los puntos de iluminación. Así que unen C1 y C2 y quedarían 4 circuitos. Ya he visto yo en muchas casas, en muchos hogares, que llevan 4 circuitos. Sin embargo, este debería ser la regla. Esta es la regla, esto debería ser el uso real. Ahora, electrificación elevada. La potencia a prever no será inferior a 9200 vatios a 230 voltios. Tipo de circuito de distribución. Un C6, circuito adicional del tipo C1 por cada 30 puntos de luz.
C7, circuito adicional del circuito C2, como vemos aquí arriba, por cada 20 tomas de corriente de uso general o si la superficie útil de la vivienda es mayor a 160 metros cuadrados. C8, circuito de distribución interna destinado a la instalación de cafeteras eléctricas cuando exista provisión de esta. C9, circuito de distribución interna destinado a la instalación de aire acondicionado cuando exista provisión de este. C10, circuito de distribución interna destinado a la instalación de una secadora independiente. C11, C12, ahí vamos. Se va agrandando la lista y mientras más grande sea, más circuitos habrá. ¿Vale? Vamos, intensidad de corriente prevista en cada circuito. Tenemos que la intensidad es igual a N, que es el número de toma de receptores, LA, N por LA, que es la intensidad prevista por toma o receptor, por Fs, que es factor de simultaneidad, relación de receptores conectados simultáneamente sobre el total, por Fu, factor de utilización, factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor. Esto nos dará en amperes. ¿Vale? Vemos. Material, sección y caída de tensión de los conductores. Los conductores serán de cobre. La sección de los conductores será la que se señala en la tabla 1. Tenemos la tabla 1. La tabla 1 será por aquí. A ver. Recuerden que esto lo voy a ir leyendo yo con ustedes al tiempo. Por lo tanto, vamos leyendo al mismo tiempo. Voy entendiendo así como ustedes. Vale. Dice, sección de los conductores será la que se señala en la tabla 1, la caída de tensión no será superior al 3%. Carga total de un edificio destinado preferentemente a vivienda. La carga total de un edificio destinado preferentemente a vivienda resulta de la suma de carga correspondiente al conjunto de viviendas, servicios generales de edificio, los garajes y dependencias anexas, los locales comerciales que pueden haber en el mismo edificio. Vale. Tabla de simultaneidad según el número de viviendas. Lo tenemos aquí. Suministro monofásico. La potencia suministrada por empresas de distribución es potencia cargo correspondiente a servicios generales. Carga correspondiente a los garajes. Carga correspondiente a locales comerciales y oficinas. Edificios destinados a concentración de industria. ¿Vale? Tenemos aquí características eléctricas de los circuitos de vivienda. Tenemos C1, iluminación. C2, tomas de uso general. C3, cocina y horno. C4, lavadora, lavavajilla y termo, ¿vale? Y C5, baño y cuarto de cocina. C8, calefacción, aire acondicionado, secadora, automatización. Ya lo que yo les he dicho. Normalmente lo normal es ver cuatro circuitos. Ok. Clase de materiales según la norma ITC BT01. Material de clase 0. Material en el cual la protección contra el choque eléctrico se basa en el aislamiento principal, lo que implica que no existe ninguna disposición prevista para la conexión de las partes activas accesibles. Si las hay, a un conductor de protección que forme parte del cableado fijo en la instalación. La protección en caso de defecto de aislamiento principal depende del entorno. Material de clase 1. El material en el cual la protección contra el choque eléctrico no se basa únicamente en el aislamiento principal, sino que comporta una medida de seguridad completamente en forma de medios de conexión de las partes conductoras accesibles de un conductor de protección puesta a tierra, que forma parte del cableado fijo y de la instalación, de forma tal que las partes conductoras accesibles no puedan presentar las tensiones peligrosas. Material clase 2. Material en el cual la protección contra el choque eléctrico no se basa únicamente en el aislamiento principal, sino que comporta medidas de seguridad complementarias, tales como el doble aislamiento reforzado. Estas medidas no suponen la utilización de puesta a tierra para la protección y no dependen de las condiciones de la instalación. Este material debe estar alimentado por cables con doble aislamiento o con aislamiento reforzado. Materiales clase 3. Material en el cual la protección contra el choque eléctrico no se basa en la alimentación a muy baja tensión y en el cual no se producen tensiones superiores a 50 voltios en corriente alterna o a 75 voltios en corriente continua. ¿Vale? Seguimos. Aislamiento eléctrico contra puestas accidentales a masa. Resulta muy importante la protección de las personas contra los efectos peligrosos de la corriente eléctrica. A continuación se presentan varios procedimientos de protección y que se agrupan a protecciones activas y protecciones inactivas. Tenemos aislamiento de protección en el receptor. El receptor viene siendo el equipo que lo recibe. Tenemos un aislamiento de protección. Aquí, un elemento de protección. 5.2, puesta a tierra con los receptores. Tenemos los receptores en puesta a tierra. Empleo de pequeñas tensiones. Lo que dice. Neutralización. Tenemos aquí. Con el puesta a tierra con neutro unido. Separación galvánica. Y sistema conductor de protección. Una puesta a tierra masa. Y el receptor. Vale.
Sigamos. Puesta a tierra. La puesta a tierra comprende toda la ligación metálica directa sin fusibles ni protección alguna, de sección suficiente entre determinados elementos o partes de una instalación y un electrodo o grupo de electrodos en el suelo, edificios y superficies próximas al terreno para que no exista diferencias potenciales peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de efecto o las descargas de origen atmosférico. Los sistemas de puesta a tierra constan de las partes siguientes. Tomas de tierra constituidas por electrodo, línea de enlace receptor con tierra, punto de puesta a tierra, líneas principales de tierra, denominación de las líneas principales de tierra y conductor de protección. Componente de la puesta a tierra. Un electrodo. Es la masa metálica permanente en buen contacto con el terreno para facilitar el paso de las corrientes de un defecto que puedan presentarse en la carga eléctrica que tenga o puede ser. Los electrodos básicamente son varillas de cobre que se entierran a cierta distancia bajo tierra y que de ahí se les solda un conductor que va directamente hacia el edificio, la vivienda o el equipo. Esa es la puesta a tierra y ese es el electrodo. Línea de enlace con tierra. Está formado por los conductores que unen el electrodo o conjunto de electrodos con el punto de puesta a tierra, lo que ya les he dicho. Punto de puesta a tierra. Es un punto situado fuera del suelo que sirve de unión entre la línea del enlace con tierra y la línea principal de tierra. Las instalaciones que lo precisen dispondrán de un número suficiente de puntos de puesta a tierra convenientemente distribuidos que estarán conectados al mismo electrodo o conjunto de electrodos. El punto de puesta a tierra estará constituido por un dispositivo de conexión, regleta, placa, borne, etc., que permita la unión entre los conductores de las líneas de enlace principal de tierra, de forma que se pueda, mediante los útiles apropiados, separar de estas con el fin en poder realizar la medida de la resistencia a tierra. Líneas principales de tierra. Las líneas principales de tierra estarán formadas por conductores que partirán del puesto de puesta a tierra y a las que están conectadas las derivaciones necesarias para la puesta a tierra de las masas, generalmente a través de los conductores de protección. Derivaciones de las líneas principales de tierra. Se trata de los conductores que unen la línea principal de tierra con los conductores de protección o directamente con las masas. Conductores de protección. Unen eléctricamente las masas de una instalación a ciertos elementos con el fin de asegurar la protección de los contactos indirectos. Conductor de protección puesta a tierra es el conductor de una de las masas o masas con la puesta a tierra. Su misión es la de proteger a las personas y animales contra contactos directos, ¿vale? Tenemos medición de la resistencia de toma a tierra. Resistencia de los conductores respecto a tierra. Tenemos un conductor aislado, un aparato de medida y una toma de tierra masa. La medida del aislamiento se realiza por medio de un megómetro capaz, bueno, aquí no nos lo dice megaohmio, capaz de producir una tensión de 500 voltios a través de un magneto que lleva el aparato de medida alimentado por una pila y conexionado de la forma que se indica en el esquema. Ok, conectamos al conductor y luego a tierra, por un lado. Valor de la resistencia. La resistencia de aislamiento con relación a tierra debe ser de mayor o igual que 1000 ohmios por voltio de tensión aportada a la medición, o mayor o igual que 250.000 ohmios para una tensión de 500 voltios aportada a una medición. Nota, si la medida de aislamiento se hace entre fases, no con tierra, asegurarse de que están desconectados los receptores y los aparatos de accionamiento, ya que no están preparados para soportar la tensión del aparato de medida. Medida de resistencia a tierra utilizando generador, amperímetro, voltímetro y 2 picas. Vale, tenemos aquí el esquema de cómo utilizarlo. Para realizar la medida se procederá como se indica a continuación. Se clavan las picas I y Z, tenemos las picas aquí, I y Z a distancias que se indican en el esquema. Nos indica una distancia de 10 a 80 metros aquí, toma de tierra, distancia entre picas no nos indica la distancia, y aquí nos dice 0,62 L. Vaya usted a saber qué es la L, ¿vale? Se clavan las picas entre la toma de tierra X y la pica Z, la toma de tierra X y la pica Z, se instala un generador G. Entre la toma de tierra X y la pica Z se instala un generador G, aquí lo tenemos, que hará circular una corriente L o I, hará circular una corriente I que es medida por el amperímetro, sí, aquí lo tenemos, por el amperímetro. En este momento, entre X e Y, habrá una diferencia de potencial que es medida por el voltímetro. Vale, entendemos. Entonces, tenemos una puesta a tierra conectada a la pica Z, que es la pica más alejada, y conectamos un generador que hará circular una corriente entre ellas, entre la puesta a tierra y la pica Z.
con un amperímetro que nos dará el amperaje, y entre X e Y, que es la pica que está más cercana a la toma tierra, que también está conectada, habrá una diferencia potencial. Vale. En este momento entre X y Y habrá una diferencia potencial que es medida por el voltímetro B o V. Los valores obtenidos en A y V, los valores obtenidos en A y V, permiten calcular la resistencia de la toma tierra de la siguiente manera, que es con la ley de Ohm. Resistencia es igual a voltaje sobre amperaje. Qué interesante. ¿Vale? Medir la resistencia a tierra utilizando un aparato de medición a tierra. El generador G, tenemos un generador G aquí, produce una corriente I bajo una frecuencia de entre 85 y 250 Hz, una frecuencia alta. La medida consiste en igualar las dos tensiones para que la tensión marcada por el voltímetro sea igual a cero por medio de un potenciómetro. Voltímetro, potenciómetro. La diferencia de tensiones después del filtrado está aplicada a un amplificador donde la señal de salida se envía a un voltímetro con cero central. Bueno, seguimos. Me dice, medición de la tensión en los circuitos. Los aparatos de medida de tensión o diferencia potencial entre conductores activos se conectan en paralelo con la tensión a medir, bien sea de forma directa a través del transformador de medida. El aparato de medida es el voltímetro. Sí. Punto de puesta a tierra. Se denomina punto de puesta a tierra la conexión que, estando situada fuera del terreno, sirve de unión entre la línea de enlace con tierra y la línea principal de tierra, por lo que se puede considerar que el punto de unión entre la toma de tierra y la puesta a tierra del edificio. En el punto de puesta a tierra se mide periódicamente la resistencia a tierra de acuerdo con la ITC 18 después de desconectar la puesta a tierra del edificio. También se prevé la colocación de al menos 5 puntos de puesta a tierra distribuidos en el perímetro del edificio para poder conectar a estos todos los puntos de puesta a tierra de un edificio. ¿Dónde colocar los puntos de puesta a tierra? Próximos a la centralización de contadores, para conectar el embarrado de protección de los mismos. En patios de luces destinados a conectar redes equipotenciales de los cuartos de baños y aseo, en las bases de las estructuras metálicas de los aparatos de elevación, cerca de locales donde está prevista la instalación de servicios generales o especiales que necesiten toma de la puesta a tierra, en un punto donde se centraliza la caja metálica general de protecciones. Veamos aquí. Aquí tenemos ascensor, servicios, línea principal, línea, enlace con tierra, masa de tierra. Bueno, tenemos las líneas de tierra. Aquí tenemos vivienda. Puesta a tierra de los edificios. Aplicando criterios de diseño, el sistema de puesta a tierra de protección de los edificios en general debe hacerse de acuerdo al siguiente criterio. Se conectarán a toma tierra todos los elementos metálicos empleados en las construcciones del edificio, las guías metálicas de ascensores, montacargas, etc., las tuberías metálicas que proporcionan al edificio agua, gas y otros fluidos, los depósitos metálicos colectivos, gasoil, etc. O sea que todos los servicios en general, todo lo que sea metálico debe estar conectado a una puesta a tierra. ¿Vale? Seguimos. Los pararrayos se conectarán al electrodo de puesta a tierra situado en la arqueta de conexión reservada exclusivamente para estos aparatos. Los pararrayos tienen una puesta a tierra especiales para ellos. Los conductores de protección de las instalaciones interiores, las antenas de conectividad de televisión, toda masa metálica a la que se tenga acceso va conectada a tierra, lo que venimos hablando desde atrás. Electrodos. Naturaleza de los electrodos. Los electrodos podrán ser naturales y artificiales. Los electrodos artificiales son los más empleados ya que no suelen ser fácil encontrar electrodos naturales. A veces se combinan los electrodos naturales con los artificiales. Los electrodos artificiales están constituidos por barras, tubos, placas, cables, pletinas y otros perfiles, anillos o mallas metálicas constituidas por los elementos anteriormente citados o por combinaciones de ellos. Características de los electrodos. La sección del elemento no debe ser inferior a una cuarta parte de la sección del conductor que constituye la línea principal de tierra. Placas enterradas. Características. Cuando sean de cobre, un espesor y una superficie de tanto. Cuando sean de hierro galvanizado, un espesor y una superficie de tanto. Siempre lo ideal es el cobre. Las picas verticales constituidas por tubos de acero galvanizado de diámetro, perfiles de acero galvanizado, barra de cobre, siempre lo más utilizado es el cobre. Tenemos conductores enterrados horizontalmente, constitución de los electrodos. Los electrodos naturales pueden ser constituidos por una red extensa de condiciones metálicas enterrados siempre que en la continuidad quede perfectamente asegurada. Queda prohibido utilizar como electrodos canalizaciones de gas, calefacción central de los conductores de desagüe, humos y basura, la cubierta del plomo de los cables de una red eléctrica de baja tensión enterrada, asegurando la continuidad de la cubierta del plomo. Los pilares metálicos de los edificios si están interconexionados mediante una estructura metálica enterrada a cierta profundidad. Vale. ¿Qué nos dice aquí?
Tarifas eléctricas para el hogar y pequeñas actividades. Las tarifas eléctricas sufren frecuentes modificaciones, eso depende de muchas cosas. Potencias correspondientes a las nuevas tarifas domésticas, ya esto quién sabe en qué año se estará basando, así que simplemente le echamos un vistazo. Términos potencia y energía. El término potencia, ATP, a la empresa eléctrica se contrata una determinada potencia a la que se denomina término potencia. Término potencia. Cuanta menos potencia se contrate, menos se tendrá que pagar por este concepto. Tarifa de potencia. 6 tarifas de potencia de posible contratación. De 1 kilovatio, 2.5, 5, 10, 15, más de 15. Vale. Seguimos aquí. Electrificación. Posibles potencia de contratación con diferentes tarifas sociales y tarifa 1. Ya esto no sabemos en qué año se está basando y en qué empresa, si es algo general, por lo tanto solamente le damos un vistazo. Estas son cosas que pueden ir cambiando, afectación a las diferentes tarifas eléctricas, contadores de energía eléctrica. Para facturar la energía eléctrica activa, que es los kilovatios hora consumida por un usuario, hay que contabilizarla, registrarla, de acuerdo al contrato que se haya realizado con la empresa suministradora. Respecto a la energía activa, el suministro puede ser monofásico o trifásico. Las tarifas contratadas pueden ser algunas de las que se relacionan atendiendo al tipo de discriminación horaria, como de simple tarifa, de doble tarifa, de triple tarifa, de tarifas múltiples y registradores. La energía reactiva, los kilovoltios reactivos, se mide en el contador de energía reactiva y tiene también las mismas tarifas. El valor y fractura de la energía reactiva puede reducirse mejorando el factor de potencia, tal como se estudia en el apartado que trata sobre la corrección de factor de potencia. Eso lo leímos ayer, que lo utilizamos con capacitores. Hacemos un banco de capacitores y mejoramos la corrección del factor de potencia. Pero claro, eso es para aquellos equipos que tienen una energía reactiva grande, como aquellos que son equipos bobinados. Tienes muchos equipos bobinados en casa, pues necesitarías un banco de capacitores para apaciguar esas energías reactivas. Para controlar el consumo de energía eléctrica encontramos los siguientes aparatos: contadores de energía eléctrica, contadores de energía reactiva, maxímetros que registran la potencia media consumida por instalación o usuario, relojes e interruptores horarios para diferentes tarifas. Condiciones presentan algunos de los principales contadores de energía eléctrica. Vamos a ver qué nos dice aquí. Medida de energía eléctrica. En circuito monofásico, el contador de energía eléctrica es kilovatio-hora. En circuito trifásico, solamente óhmicos, un contador trifásico de energía activa de kilovatio-hora. En circuitos monofásicos inductivos, un contador de monofásico de energía activa y un contador monofásico de energía reactiva. En circuitos trifásicos, solamente óhmicos, contador trifásico de energía activa. En circuitos trifásicos inductivos, contador trifásico de energía activa y un contador trifásico de energía reactiva. ¿Vale? Ejemplo de conexión de contadores de energía. Vemos los contadores, se conectan en serie, ya que la corriente debe pasar a través de ellos para contar. ¿Vale? Buenos tipos de contadores: contador monofásico de corriente alterna, contador monofásico de corriente alterna de potencia reactiva. Vemos que lo que cambian son la distribución de las resistencias internas, la distribución de los contadores. Pueden verlo aquí. Vale. Sigamos. Esquema de una instalación de distribución para un edificio de viviendas. La instalación y distribución de la energía eléctrica para viviendas contiene unas partes siguientes, tal como se presenta en el esquema, que son red de distribución de la energía eléctrica, cometida, caja general de protección de la línea partidora, línea general de alimentación, interruptor general de maniobra, emplazamiento de contadores, fusible de seguridad para cada abonado, contadores individuales de energía, derivaciones individuales hacia abonados, interruptor en contra potencial, Vamos viendo. ¿Vale? Protección de circuitos. Contra sobrecarga. Se determina calibre de regulación del disparador. Se tomará un valor de regulación térmica que sea mayor que la intensidad de consumo nominal y menor o igual que la intensidad admisible por el conductor de sección a proteger. Intensidad en ampere. Sección de conductor en milímetros, en cobre, en aluminio. Protección contra cortocircuitos. ¿Vale? Y aquí nos dice símbolos de aparatos eléctricos de uso doméstico. Tenemos una cocina eléctrica, horno eléctrico, placa eléctrica, refrigerador, congelador, refrigerador con apartamento, lavavajillas, lavador de ropa. Ahí vemos
Los aparatos eléctricos, un punto de luz incandescente, punto de luz halógeno, punto de luz halógeno de 220. A ver, muy bien. Vale, pues muy bien. Hasta aquí llega el capítulo de hoy. Ya estaremos siguiendo con el capítulo 3, que sería conductores eléctricos. Lo dejamos para otra ocasión. Fue un placer. Espero que les sirva de mucho. Hasta luego.